tardes. Bienvenidos una nueva vez a 360 grados, a los viernes de salud de 360 grados. Gracias por recibirnos en sus hogares y permitirnos ser parte de la familia. Muchísimas gracias. Si usted sufre de diabetes, existen una serie de condiciones que son inherentes a esta condición, a esta situación de salud, y podrían, si usted se descuida, ser factores de riesgos para que usted pueda tener bastantes problemas con su visión, con los ojos, como se dice normalmente. El problema más común de las personas que sufren de diabetes es la retinopatía diabética, la cual es la causa número 1 de ceguera en la mayor parte de los países, incluyendo Asia y Estados Unidos. Dado eso, 360 grados y los viernes de salud, tenemos un invitado muy especial, un especialista en el área, en el cuidado de la visión en el diabético. Él es el doctor Sócrates Mayón, oftalmólogo, el cual tiene su consultorio en el Centro Médico UCE, y que en el transcurso del programa irá diciéndonos cuáles son los síntomas, los diagnósticos y exámenes, prevención y factores de riesgo, tratamientos y terapia, asuntos relacionados y específicos con el cuidado de su visión si usted está afectado de diabetes. Además de eso, como siempre, tendremos la participación del público con sus videopreguntas, ya que ustedes que nos dispensan su atención y nos permiten entrar en sus hogares cada viernes son la parte más importante de este programa. No se vayan, regresamos con el doctor Sócrates Mayón, infectólogo. Gracias por quedarse ahí esperándonos con paciencia, los viernes de salud de 360 grados. Como le dijimos en la presentación del programa, tenemos un invitado muy especial y es el doctor Sócrates Mayón, oftalmólogo. Mis disculpas, doctor, me traicionó el subconsciente y dije infectólogo. No hay problemas. Oftalmólogo, el cual va a hablar con nosotros sobre el cuidado de la visión en el diabético. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, nueva vez, a nuestro programa. Qué bueno. Doctor, usted no se imagina la cantidad de reacciones del público en videos preguntas y en preguntas a través de WhatsApp. O sea que vamos a comenzar de una vez para ver cómo podemos llenar la mayor cantidad de contenido del programa, porque realmente queremos, como siempre, hacer medicina preventiva. Que entremos a lo general y después vayamos a lo particular para ver que realmente el cuidado de la visión en el diabético queden claras todas las situaciones y condiciones. Y, obvio, tenemos que comenzar con la pregunta que se cae de la mata. ¿Qué son las enfermedades diabéticas del ojo? Bueno, las enfermedades que se presentan en un paciente que tiene el diagnóstico de diabetes, tardíamente, dentro de ellas están las dos principales, que son la retinopatía diabética y el edema macular diabético. O sea, la inflamación de la mácula, que es la parte central de la visión de nuestros ojos, y la afección de la retina por efecto de la diabetes tardíamente. Cuando hablamos tardíamente me refiero a una persona que tenga diagnóstico de diabetes y que si se evaluó en principio de su diagnóstico no encontraron ninguna afección, tardíamente en el proceso de la enfermedad puede presentar alteraciones de la retina. Además de la retinopatía diabética y el edema macular diabético que ya usted mencionó, las cataratas y el glaucoma, ¿cuál es la incidencia en las personas viviendo con diabetes? La incidencia de las personas con diabetes, de cataratas y de glaucoma son iguales a las personas que no presentan estas enfermedades. El glaucoma tiene un factor hereditario, más frecuentemente que en las personas que no tienen antecedentes de glaucoma, pero esto no exime a estas personas que no tienen familiares con glaucoma desarrollar la misma. Normalmente las personas
tenemos, y me incluyo, porque todos los seres humanos en algún momento de la vida van a desarrollar cataratas. Normalmente el factor número 1 es la edad. Proceso de envejecimiento natural del cuerpo humano va llevando a que la persona desarrolle opacificación del cristalino. Aunque existen personas que por uso de medicamentos pueden tener desarrollo de cataratas. Por ejemplo, las personas que tienen traumatismos como las fracturas a nivel de los huesos largos, que tienden a durar tiempo prolongado tomando medicamentos como los AINES, pueden desarrollar este tipo de afección. También las personas que tienen uso de medicamentos con esteroides por periodos prolongados pueden desarrollar cataratas de tipo subcapsulares posteriores, entre otros tipos de cataratas. Ya, si no hablábamos usted y yo que eran excepcionales los casos en que fuera menos de 40 años. Normalmente por encima de los 40 es que se presentan las cataratas. ¿El factor hombre o mujer no afecta en nada? No hay una predisposición por género ya, o por sexo. ¿Cómo afecta la diabetes a los ojos y cuáles son los síntomas de alerta que, por ejemplo, un oyente ahora pudiera decir cuáles son los síntomas, cuáles son los signos que me podrían alertar de que quizás yo tuviera que, al ser diabético, ir a ver al oftalmólogo? De hecho, los pacientes diabéticos en ocasiones tienen alteraciones de la retina y no saben que la tienen porque no dan manifestaciones a menos que se afecte el eje visual de la visión, valga la redundancia. O sea, uno de 3 pacientes diabéticos puede tener una retinopatía diabética y ser diagnosticado como diabéticos y ya tener alteraciones de la retina en ese momento. Generalmente cuando ya tiene 5 años de tener la diabetes y no saberlo, cuando se hace el diagnóstico, que se hace la evaluación oftalmológica con dilatación pupilar, preferiblemente, se pueden encontrar esas alteraciones de la retina, que pueden ser microhemorragias, microaneurismas, exudados duros, que son depósitos de áreas de colesterol, depósitos de otras sustancias que el cuerpo produce y se van depositando a nivel de la retina. Entonces, si no se afecta el eje central de la visión, generalmente el paciente que tiene el diagnóstico de diabetes no se da cuenta de que tiene alteración de la retina. Ya, después de esta pregunta que vamos a hacerle al doctor, vamos a comenzar a pasar las preguntas del público, porque nos han mandado un montón. La reacción del público ha sido excelente en el día de hoy. Si yo soy diabética, y no lo soy también, no soy diabética, ¿qué yo debo de hacer cada día como una costumbre para proteger mi vista? O sea, no solamente siendo diabética, sino no siéndolo también. Bueno, eso lo más importante ahí es visitar a su oftalmólogo de preferencia para que haga la evaluación correspondiente de su retina, de sus ojos, presión intraocular y observación de la mácula, de la retina, del nervio óptico, así como también las evaluaciones de la superficie ocular para ver si hay alguna alteración de este tipo o de alguno de estos tipos. Y ahí se encontrará, si lo hay, el daño que se tenga para entonces buscar la vuelta y resolverlo. Ya, vamos a pedirle a nuestro máster que por favor comience a ponernos los videitos con las preguntas del público. Hola, mi nombre es Nicole Pérez y mi pregunta es, ¿cuáles son los problemas de la visión más comunes en personas diabéticas? Que ya mencionábamos, sí. La retinopatía diabética, que tiene estadios. Existe la retinopatía diabética proliferativa, no proliferativa, estadio 1, 2, 3 y 4, donde cuando ya el estadio más avanzado es en el que la persona presenta alteraciones de la mácula y de la retina por proliferación de vasos de manera irregular. Vasos nos referimos a los vasos sanguíneos, lo que irrigan y drenan la sangre de la retina, las arterias y las venas. Entonces hay una proliferación de estos vasos sanguíneos de manera irregular, lo que puede llevar a otras alteraciones del ojo, como cuando ya se rompen, drenan sangre y se hace una hemorragia intraocular, y ahí entonces vienen otros procedimientos para resolver esa situación. Que la va a determinar cuál sea la situación específica. Vamos a seguir con las preguntas de nuestro público, por favor. Buenas
buenas tardes. Yo quisiera saber cuáles son los signos y síntomas que me sugieren que la diabetes está afectando mi visión. Bueno, ya lo habíamos comentado. Sí, habíamos o sea, comentado. parte de la respuesta es si hay una afección a nivel de la retina. Repetimos mucho la palabra retina porque es el área donde que se afecta en la retinopatía diabética. Exacto. Entonces, los sangrados, los microhemorragias, los microaneurismas son las palabras claves para ver los daños que tiene esta estructura y se dificulta la visión por esta vía. Vamos a poner otro video, por favor. Hola, yo soy Olga y quisiera saber cuál es la importancia de controlar la presión arterial en el cuidado de la visión del diabético. Definitivamente, doctor, esa pregunta yo recibí, cuando, hablando yo fuera de cámara, vio un montón de gente diciendo no deje de preguntarle la relación de la presión arterial, la diabetes y el problema de los ojos. La retinopatía diabética afecta a los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos se debilitan, por decirlo de alguna manera. La presión arterial, cuando está descontrolada, puede llevar a que esos vasos sanguíneos que estén debilitados se rompan y haya un sangrado intraocular. Aparte de que hay pacientes que pueden presentar hipertensión arterial y a partir de esa hipertensión arterial no controlada también tener una retinopatía hipertensiva, que ellas se manifiestan de maneras parecidas. Y entonces esto puede llevar también a la presencia de sangrados intraoculares. Ya. Doctor, ¿cuáles son los instrumentos diagnósticos que usa el oftalmólogo para el diagnóstico, valga la redundancia, de este tipo de situación que alerta al paciente para que entonces haya la intercomunicación entre el médico, su médico de cabecera y el oftalmólogo? La evaluación primordial para el oftalmólogo es una dilatación de las pupilas para poder penetrar y observar la retina. Así, visualmente hablando, esa es una de las tecnologías para trabajar, que es un oftalmoscopio directo. Tenemos también la utilización de los oftalmoscopios indirectos, que son otros equipos que nos permiten ver de manera binocular el fondo del ojo para tener una mejor percepción de las estructuras intraoculares. Ya a nivel de tecnología y equipos, el paciente necesariamente tiene que hacerse algo que se llama una angiografía fluoresceínica, que es donde al paciente se le coloca un medio de contraste a nivel venoso que va a llevar a que pinte, por decirlo de una manera bonita, las áreas donde hay algún efecto negativo de la retina por efecto de la diabetes. Los vasos sanguíneos se llenan de esa estructura y se ven dibujados en la retina. Entonces, las zonas donde la retina no está teniendo una buena perfusión, o sea, un buen riego sanguíneo, se va a ver manifestado tal cual está el daño. Doctor, obviamente usted nos dijo, menciona mucho la palabra retina, y a mí no deja de sonarme en la cabeza la siguiente pregunta: ¿el desprendimiento de retina, la diabetes podría tener alguna incidencia en ello? Sí, aclarando algo, para tener que el público tenga una idea general. La retina es la membrana que cubre toda la parte interna del globo ocular. Para ponerlo en contexto explicativo, si una persona tiene una pared pintada con una pintura de las que le llaman semigloss, que son como engomadas, y hay una filtración, se hace como un reservorio de agua, como una ampolla de agua en la pared. Entonces la retina es la pared, la pintura, perdón, el ojo es la pared y el líquido que está despegando es lo que provoca el desprendimiento de la retina. Entonces, una persona que tenga una alteración de los vasos sanguíneos y que tenga un sangrado pudiera en algún momento tener un desprendimiento de retina por la debilidad que tiene la retina en esa zona. Si no tiene un agujero, también puede provocar un agujero en la retina que puede también provocar la presencia de ese líquido y hacer que se desprenda la retina. Ya, vamos a seguir con las preguntas de nuestro público para darle la mayor participación posible. Por favor.
Mi nombre es Rosángela Capellán y quisiera saber si una persona después de desarrollar retinopatía diabética puede perder la visión. Visión si el daño que se presenta en este paciente afecta la parte central de la visión, que es la mácula. Pero sin embargo, doctor, usted me decía que siendo la causa de la, número uno, de pérdida de vista, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchísimas partes del mundo, era una de las situaciones que podían ser evitables. Sí. Por favor, háblenos de eso, porque eso sí es importante. Puede ser evitable siempre y cuando el paciente lleve un control estricto de su glicemia. El factor número uno es tener un control de la glicemia, bien estricto. Y esto implica tanto de la mano el endocrinólogo junto con el oftalmólogo, para que el endocrinólogo maneje de manera estricta los medicamentos y los alimentos que va a esa persona a ingerir para mantener ese control de esa glicemia. Mientras más controlado está el paciente, menos probabilidad tiene de que haga una afección de la retina, aunque no está exento de que en algún momento se pueda presentar esta afección. Ok, vamos a seguir con las preguntitas de nuestro público, por favor. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Dionisio García. Soy paciente diabético tipo 2 y uso insulina diariamente. Por ese motivo me gustaría saber si la ceguera parcial en diabético depende del tipo de diabetes que tenga el paciente o si es en diabéticos en general. Muchas gracias. Excelente la pregunta de este señor. Sí, Los sí. diabéticos tipo 2 son las personas que son diagnosticados con diabetes ya por encima de los 30 años de edad. 30, 40 años de edad, o sea, ya que ellos son mayores de edad. Esos pacientes no tienen una diferencia en cuanto al daño que pueden tener en la retina por el efecto de la diabetes. Lo primordial sigue siendo el control de sus niveles de glicemia a nivel del cuerpo. Ya, doctor, supongamos que un paciente diabético ya ha perdido parte de la visión. ¿Podría esto ser reversible con algún tipo de tratamiento? Dependiendo de si ha desarrollado, por ejemplo, algo que se conoce como el edema macular quístico, y ese edema macular quístico no ha afectado, repito de nuevo, la parte central de la visión del paciente, que es la mácula, el uso de algunos tratamientos como son el láser para fotocoagular la retina en las zonas que estén afectadas, o el uso de medicamentos que van a ayudar a que esos vasos sanguíneos que mencionamos anteriormente se crecieron de forma irregular, se retraigan y se desaparezcan. Eso puede ayudar a mejorar la visión del paciente si el efecto primario no ha sido muy agresivo. O sea que en definitiva en esto su recomendación primera es que la persona viviendo con diabetes tenga un oftalmólogo. ¿Cada cuánto tiempo se supone que debe visitar al oftalmólogo un paciente diabético? Un paciente que sea diabético, que no tenga alteraciones, con una vez al año que se haga una evaluación de la retina haciendo una dilatación de las pupilas, es suficiente. Ahora, cuando ya hay alguna alteración de la retina, cualquiera que sea esta, de cada 6 a 12 meses es importante que se haga sus evaluaciones oftalmológicas con dilatación pupilar y en algunos casos con la utilización de alguna de las tecnologías que hablamos anteriormente para diagnóstico y seguimiento. Ya vamos a seguir con las interesantes preguntas de nuestro público al doctor Sócrates Mañón, el cual es oftalmólogo con consultorio en el Centro Médico UCE. Y después de esta pregunta vamos a dar los teléfonos donde ustedes pueden accesar a sus servicios para que tomen nota. Por favor, la siguiente. Buenas, ¿las personas diabéticas tienen mayor probabilidad de padecer glaucoma? En algún caso sí, las personas que tienen una retinopatía diabética ya proliferativa, mencionamos de nuevo, cuando hayan unos vasos sanguíneos que hayan proliferado, que hayan crecido de manera irregular, pueden llevar a que haya una obstrucción de una zona del ojo que se llama el trabéculo, y esto puede llevar a que haya un aumento de la presión intraocular y tener un glaucoma secundario a esta situación. Pero en manera general, no tiene una predisposición una forma de otra. Vamos a oír ahora en este bloque la última pregunta, por favor, para luego entonces ir a la pausa. La preguntita, por favor. Hola, mi nombre es Tamaro Termonen y me gustaría saber qué es una vitrectomía.
¿Y en qué situaciones se elige este proceso como tratamiento para una persona con problemas de visión debido a la diabetes? Gracias. Cuando hay un sangrado intrarretiniano o intraocular, esa sangre se mezcla o drena hacia la zona del ojo donde está el humor vítreo. El humor vítreo es una sustancia que tenemos dentro del ojo que es gelatinosa. Cuando este vítreo está completamente teñido, entre comillas, por la sangre, se realiza una vitrectomía. Es un aparatito que se utiliza para, quirúrgicamente hablando, dentro de un quirófano, para extraer ese vítreo que está ya desconfigurado, fuera de su configuración normal, para mejorar la visión cuando está opacificado el que debe ser transparente por la sangre que se ha vertido dentro de él. Ya vamos a la pausa, pero vamos a dejar en el aire la pregunta con que comenzaremos el próximo bloque, doctor, y es, hablando de los factores de riesgo, ¿cómo se relaciona el fumar con el cuidado de los ojos y los diabéticos? Perfecto. No se vayan, regresamos con el doctor Sócrates Mañón, oftalmólogo, con su consultorio en el Centro Médico UCE y el teléfono 809-689-2025, 809-689-2025 y 829-647-2225, 829-647-2225. No se vayan, regresamos con más informaciones, explicaciones y recomendaciones del doctor Sócrates Mañón, oftalmólogo. Gracias por esperarnos. Vamos a seguir, tan pronto el doctor nos responda la pregunta que quedó en el aire, y también vamos a darle las gracias a las personas que por WhatsApp nos están mandando preguntas. Muchísimas gracias, ustedes son la parte más importante de este programa y para nosotros es una gran alegría saber que están ahí. Gracias infinitas. Doctor Sócrates Mañón, oftalmólogo, le dejamos en el aire el asunto de los factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgos, para una persona diabética, fumar y posibles situaciones difíciles para ellos. El cigarrillo afecta la parte interna de los vasos sanguíneos, el endotelio vascular. Por lo tanto, lleva a diferentes enfermedades a nivel general, circunscribiéndonos al globo ocular, al ojo, así mismo como la persona que tiene alguna afección a nivel corporal por el efecto del cigarrillo, también se puede afectar los vasos sanguíneos del ojo. Estos vasos sanguíneos en una persona que tenga una diabetes no controlada pueden tener también afección. Entonces, imagínese usted una afección por la diabetes más la afección que puede provocar el cigarrillo, tenemos la posibilidad de que tengamos alteraciones más rápidamente si fumamos. Por lo tanto, es posible y es mejor que la persona, si pudiera dejar de fumar, mejor para él. ¿Y la ingesta de alcohol, rapidito? El alcohol tiene que ver mucho con la parte de la glicemia, porque las personas diabéticas y las no diabéticas, cuando consumen alcohol, están consumiendo azúcar. Okay. O sea, y entonces eso va a incrementar las situaciones a nivel de la retina por efecto de la glicemia. O sea que es uno de los factores de riesgo. Claro que sí. Vamos a pedir, por favor, que sigamos con las preguntitas de nuestro público. Hola doctor, me gustaría saber, ¿cuáles factores de riesgo predisponen a la aparición de una retinopatía diabética? Los que comentamos ahora mismo. O sea, una persona que sea fumador, una persona que no tenga control de la glicemia, una persona que no tenga control de sus colesteroles. El colesterol también es importantísimo tenerlo controlado porque esto afecta a los vasos sanguíneos y, como mencionamos anteriormente, la retinopatía diabética es una afección que se da por una alteración básicamente de los vasos sanguíneos de la retina. O sea que el estilo de una persona diabética que quiera cuidar su visión tendría que tener un estilo de vida sano. Y lo más sano posible. Lo más sano posible. Eso
¿Cómo entonces el asunto de los ejercicios? Hacer sus ejercicios, bajar la ingesta de comidas que tengan mucha grasa, a bajar la ingesta de comidas de los carbohidratos, mantenerse con un tratamiento adecuado y controlado de su glicemia. Esas son las cosas básicas. Antes de seguir con el público y con el doctor Sócrates Mañón, vamos, como le decíamos, recibimos la siguiente pregunta de 4 personas distintas, y es que no tiene nada que ver, dice ella, con la diabetes, pero ¿qué pasa cuando uno dice que ve borroso? Que veía bien y de repente comienza a ver borroso. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que más me llamó la atención, doctor, son que 4 personas distintas me están haciendo la misma pregunta y pidiéndome que se la traspase a usted. Bueno, pero primero es que evaluar a ese paciente o esos pacientes para ver cuál es la razón por qué están viendo borroso, porque hay diferentes razones por las cuales, dependiendo también el tiempo y la manifestación de cómo fue que comenzaron a ver borroso. Me refiero si fue de forma paulatina, si fue de forma brusca, si fue más en la noche, más en el día, después de haber comido algo, haber tomado algo, dependiendo de muchos factores va a tener una respuesta diferente. Pero si es una persona que es, por ejemplo, que trabaja y es muy estresado su trabajo, tiene mucha tensión, puede desarrollar algo que se llama una maculopatía central serosa, que es una alteración de la misma zona que se afecta con el edema macular quístico o el edema macular diabético, que es la parte central del campo visual. Nunca no, en medicina no hay nunca. Generalmente el ojo, no son ambos ojos que se afectan, ese es uno, cuando hay una situación como la mencionada, la maculopatía central serosa. Entonces, esta es una causa de visión borrosa súbita. O sea que más claro que ahí no es ni el agua. Cada paciente es único, específico, diferente, o sea, que tendría que ir a ver al especialista, a su médico de cabecera, de cabecera, que seguro lo va a remitir al oftalmólogo. Vamos a seguir, por favor, con las preguntitas del público. Muy buenas tardes, mi nombre es Anatalio y me interesa saber cuáles análisis preventivos debo realizarme para no desarrollar una retinopatía diabética. ¿Qué pregunta, doctor? Dentro de los análisis que el endocrinólogo y también nosotros oftalmólogos podemos indicarle a los médicos, a los pacientes, están la glicemia, la hemoglobina glucosilada, es muy importante para tener un conocimiento de cómo estuvo el control en los 3 últimos meses de la glicemia de ese paciente. La parte que tiene que ver con la retinopatía, bueno, la evaluación con su oftalmólogo para ver y darle seguimiento a tanto a la parte de la glicemia y de la hemoglobina glucosilada, como las alteraciones que puedan presentarse de la retina, los cambios que hayan en la retina, con los estudios, como le mencionábamos anteriormente, la angiografía fluoresceínica, la tomografía de coherencia óptica y la evaluación del fondo de ojo con las pupilas dilatadas. Ya, vamos a seguir con las preguntas del público, por favor. Yo como diabética, ¿cómo cuántas veces tengo que irme a revisarme la vista? Recaemos en la respuesta anterior. Si no hay ninguna alteración de las estructuras de la retina, una vez al año. Si hay alguna alteración, bueno, va a depender de qué tan afectada está esa retina. Ok, seguimos con las preguntas del público, por favor. Mi pregunta, ¿en qué tiempo una persona diabética puede presentar signos y síntomas de una afectación ocular después de haber sido diagnosticado con diabetes? Según la literatura, luego de tener 5 años, entre 5 y 10 años de diagnóstico, se presentan algunas alteraciones de la retina en los pacientes que son diabéticos tipo 2. O sea que una buena forma de prevenir sería ir a su oftalmólogo. Aunque entre el 3 y el 5% de los pacientes que son diagnosticados con diabetes, cuando se hace el diagnóstico ya tienen alguna afección de la retina. Doctor, lamentablemente el tiempo nada más nos queda para que usted nos dé sus recomendaciones para prevenir y mantener un cuidado adecuado de la visión del diabético y del público en general, por favor. Recomendación número 1 es ver su oftalmólogo con su frecuencia establecida. Si es un paciente diabético con alteraciones de la retina, pues verlo de acuerdo a las afecciones que tenga.
de no tener ninguna afección por lo menos una vez al año, sea paciente diabético o no sea paciente diabético. Cuidar sus ojos, usar lentes de sol con protección contra los rayos ultravioleta cuando estén al aire libre, cuando esté dentro de su casa o en sus oficinas, tratar de no estrujarse los ojos, usar gotas hidratantes, descansar la mirada cuando esté con el computador, no durar todo el día fijo mirando a la computadora, porque aunque la computadora no le va a provocar daños per se, sí puede llevar a que tenga cansancio por ejemplo, ella emite una luz azul. Entonces eso lleva a que tengamos estas alteraciones visuales. Doctor Sócrates Mañón, oftalmólogo, muchísimas gracias. ¿Verdad que sí? Creo que hemos tenido respuesta a todas esas interrogantes que van a ayudarnos con el cuidado de nuestra visión, de los diabéticos y los no diabéticos. El doctor Mañón tiene su consultorio en el Centro Médico USA y el teléfono en el Centro Médico UCE, 829-647-2225, eso es por WhatsApp, 829-647-2225 y el 809-689-2025, 809-689-2025, ahí ustedes lo localizan directamente. Gracias una nueva vez, doctor. Gracias a ustedes. Nuestro agradecimiento por cada viernes estar ahí en estos viernes de salud de 360 grados. Muchísimas gracias, buenas tardes.